Muy buenos días. Hoy ya estamos en el día 17, en el día 17 en la montaña, en la presencia del Señor, dejándonos iluminar de Él, dejándonos enseñar, dejándonos amar por Él. Hoy nos toca un tema bastante cotidiano. Hoy nos toca ese tema que tenemos que afrontar a diario, la bondad versus la maldad. Es un tema que nos han querido transformar a través de la historia. Hoy nos han querido desvirtuar lo que es la bondad. Hoy parece ser que se impone la maldad sobre encima de la bondad, que se impone el mal sobre el bien, que de pronto es más fructífero o mejor estar al lado del mal porque nos da ciertos beneficios. Y las obras de caridad, las obras de bondad, se ven opacadas por tanta noticia, por tanta situación que vemos a diario en el mundo. Hoy esa bondad se quiere ahogar y no es así. No es así porque nosotros somos seres creados por amor y para el amor. Entonces queremos ponernos en presencia del Señor en este día 17 para que sea Él a través de su palabra, a través de su luz, quien nos guíe y nos dé claridad sobre qué hacer, cómo afrontar este tema tan crucial y tan importante en nuestras vidas. Vamos a empezar la oración desde el Salmo 50, el Salmo de la Miserere, el Salmo de David, donde dice con sentido, con sentimiento al Señor. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura borra mi delito. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis faltas y mi pecado siempre está ante mí. Contra ti solo pequé, e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso será justa tu sentencia, y tu juicio será irreprochable. Mira que en la culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser, y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Rocíame con hisopo, y seré libre. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Retira tu faz de mis pecados, borra todas mis culpas. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. Enseñaré a los rebeldes tus caminos, y los pecadores volverán a ti. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Pues no te agrada el sacrificio, si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no lo desprecias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sí, Señor, hoy queremos tomar conciencia, Señor, de que tú eres el principio y el fin de toda nuestra existencia, que por ti existimos y en ti vivimos, Señor. Hoy queremos darte gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia sin medida. Hoy queremos tomar conciencia de nuestra pequeñez, Señor, de ese ser necesitados de tu amor y de tu bondad. Hoy queremos alabarte y bendecirte, darte gracias por la vida, darte gracias por la salud, darte gracias por el pan en nuestra mesa de todos los días. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que derramas a diario sobre nosotros, por las que percibimos y por las que ni siquiera nos damos cuenta. Gracias, Señor, por todo lo que haces para beneficio propio.
Gracias, Señor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en quien nos devuelves la vida. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Hoy queremos pedir tu Espíritu Santo para que seas tú mismo quien venga en ayuda de nuestra debilidad, para que seas tú mismo, Señor, quien se encarne y encarne tu palabra en nuestro corazón, para que sea tú mismo quien nos guíe, quien nos dé la luz suficiente para iluminar todas las oscuridades que habitan en nuestro ser, para que seas tú quien ponga en nuestro corazón ese decidir a diario entre la bondad por encima de la maldad, para que aprendamos de ti, que eres manso y humilde, para que seamos cada día un poquito más parecidos a ti, Señor. Por eso te damos gracias. Que venga tu Espíritu Santo a profundizar esta palabra, a deshacer nuestras mentiras. Y queremos también pedir la intercesión de la Virgen Santa, de tu Madre amada, de Nuestra Señora, que sea ella la que interceda por nosotros y ore con nosotros por cada una de las necesidades de los que estamos a los pies tuyos, Señor, queriendo como ella guardar todas estas cosas en nuestro corazón y ser perfectos discípulos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bondad versus maldad. Se nos propone desde la parroquia una cita bíblica para el tema, aunque este año ha sido rico en citas en la palabra, en la liturgia de la palabra, en la Eucaristía, todo el tratamiento que se le da desde un principio a la importancia de decidir entre el bien y el mal, de acoger siempre, ser de nuestro Señor Jesucristo, ser verdaderos discípulos y escoger siempre el bien, por encima del mal. La lectura que se nos propone es desde el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 6 la vamos a tomar desde el versículo 43 al 45. Dice así: porque no hay árbol bueno que dé cosecha dañada, ni tampoco árbol podrido que dé cosecha buena. Cada árbol se conoce por su fruto. En un espino no se encuentran higos, ni de zarzas se cosechan uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas, y el hombre malo, del mal, saca cosas malas, porque de lo que rebosa del corazón, habla su boca. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto es de verdad que muy interesante y nos muestra cómo es importante ser ese árbol bueno que da frutos buenos. De lo que abunda en nuestro corazón habla nuestra boca. Y esta situación está presente, como lo dije, a través de la liturgia de este año, desde el Génesis, que se nos propuso y leímos todo el Génesis a través de la primera lectura en las Eucaristías. Nos muestra cómo el Señor nos crea por amor, crea toda su creación y a nosotros como esa bendición de su creación. A su imagen, a imagen suya, nos crea, hombre y mujer. Y ese crearnos a su imagen y semejanza suya es necesariamente e importante reconocernos como creados por amor y para el amor. Desde la misma creación hemos sido diseñados por la obra de Dios para hacer el bien, para hacer todas esas obras de bondad, de caridad y para no dejarnos contaminar del mal. Es por eso desde la creación el Señor nos concede todo poder sobre todo lo creado, nos bendice y nos permite inclusive nombrar toda su creación. Eso significa que de alguna manera, significa realmente que tenemos
ese poder sobre lo nombrado. Nos da poder sobre todo el resto de la creación tan maravillosa que hizo. Somos ese ser distinto de la creación, ese ser que nos creó con capacidad de relacionarnos, no solo entre nosotros, los pares, los humanos, sino esa capacidad de relacionarnos con toda su creación y de relacionarnos con Él, de hablar directamente con Él, de sentir, palpitar esa historia delante de Él, del Creador. Entonces, Él nos hizo capaces de toda esa obra buena, pero nos da una orden. Todo lo pueden hacer, de todo pueden comer, menos del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y llega la tentación a nuestra vida. Adán, Eva y Adán comen de ese fruto desobedeciendo al Señor, haciéndole caso a la tentación. Comen de ese fruto porque parece un fruto apetitoso y dulce al paladar. Así se nos presenta el pecado, así no se nos presenta esa necesidad que nace de nosotros mismos decir qué es el bien y qué es el mal. Y ahí sucede lo de siempre, ese sentirnos desnudos ante la presencia del Señor. Nosotros empezamos, como dice Lucas en la lectura que acabamos de hacer, a depender de ese árbol inicial, de ese árbol que tomamos de ese fruto y que nos hace apartarnos de la gracia del Señor, a empezar a decidir por nosotros. Y eso es lo que de alguna manera pretende el mundo, como lo habíamos dicho al principio. El mundo pretende que nosotros, alejados de Dios, que nosotros, negados de la fuente de toda sabiduría, empecemos a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso el mundo nos vende tantas situaciones tan complejas y nos las hace ver como si fueran para nuestro beneficio y nuestro provecho. Nos venden la idea del aborto, nos venden la idea de la eutanasia, nos venden la idea del más fuerte, nos venden la idea del más poderoso, del tener en abundancia para poder protegernos y saciar esa instintividad carnal. Es cierto que Dios nos hizo con esa capacidad instintiva de sobrevivencia, ¿cierto? Con esa necesidad del pan que nos permite la vida, con esa necesidad del poder que nos protege de las amenazas que pueden caer sobre cada uno de nosotros. Pero está en nosotros el volver esas necesidades como nuestro Dios, como nuestro principal objetivo, y alejarnos así del querer del corazón del Señor. Y empezamos a tener y a tener, o empezamos a crear poder y tratar de que se haga siempre lo que nosotros decimos en cuanta parte estamos, en la casa, en el trabajo, con los pares, en todos lados creemos tener la razón, creemos que sea nuestra verdad la que se imponga por encima de todos, de cualquier modo. Es así como el Señor conoce esta debilidad que se nos presenta a diario y por eso quiere hacer alianza con nosotros. Nos manda primero las tablas, la ley, esa ley que nos dice cuáles son las obras de bondad, cuáles son las obras buenas que debo hacer en mi relación con Dios y en mi relación con todos los demás. Y sin embargo, caemos en la tentación de no hacer su santa voluntad, de no seguir su instrucción. Es en Deuteronomio, que es 4:6, dice claramente que esa ley, cuando el Señor nos las entrega, es para que seamos y nos distingamos de entre todos los pueblos como una nación, como un pueblo sabio e inteligente. O sea que el escoger, el hacer el bien, el escoger
el hacer las obras de bondad por encima de las obras de maldad, nos hace sabios e inteligentes, porque nos da la capacidad de vivir nuestra vida según la voluntad del Creador, según la voluntad del que todo lo sabe, del que todo lo puede, la voluntad del que es el camino, la verdad y la vida. Y a eso estamos llamados nosotros en nuestra búsqueda inconsciente, consciente. Siempre pretendemos acertar en la vida, siempre pretendemos hacer las cosas de manera bien. Eso está en nuestro ser, en nuestro interior. Pero al haber comido de este fruto, de este árbol, que es el árbol de la tentación, al querer ser dioses nuestros, nos hemos alejado. Pero, ¿qué podríamos decir? Que estamos entonces sujetos al pecado, sujetos a las obras del mal, de ninguna manera, como dice San Pablo. Si es cierto que me descubro que hago el mal que no quiero y no tanto el bien que añoro, es porque de alguna manera hemos encontrado que esa disputa que hay en nuestro interior es importante en nuestra vida. Y esa intención de querer obrar el bien se forma cada vez con un poco más de fuerza. Caemos en la tentación muchas veces de alejarnos de nuestro propio pecado, de empezar a señalar el pecado del prójimo, las obras malas que vemos en los demás, para así poder ocultar, soslayar nuestra obra mala. Yo digo que el peor pecado es el mío, porque es el pecado, la obra mala que yo hago, la que me aleja de la gracia de Dios. A mí no me aleja de la gracia el asesinato, porque, bueno, yo no he matado, como decían los fariseos, o como decía ese joven rico, todo eso lo he cumplido, pero aquella obra que me invita el Señor, que no hago, es la que me aleja de Él, o aquella obra que hago y que no le agrada a los ojos de Dios. Entonces estamos invitados a darnos cuenta de la gracia del Señor, que Él no se quedó conforme con todo lo que ha pasado a través de la historia de la salvación, sino que Él mismo se hace hombre, Él mismo viene a nuestro encuentro, Él mismo viene a caminar con nosotros, Él mismo viene a asumir nuestra debilidad, nuestra pobreza. Es así como tenemos que, al sentirnos necesitados, al descubrirnos pecadores, al descubrir nuestra obra mala, nuestra maldad, que nos sentimos necesitados de la misericordia de Dios. Y es esa necesidad la que nos lleva a ese proceso de conversión, a ese proceso que nos invita a realizar toda obra buena, porque es esa obra buena que realizamos la que en verdad colma nuestra existencia, la que en verdad llena de gozo nuestro corazón. El obrar bien o el obrar mal, como lo decía Lucas, está en el interior del corazón, y es desde ese interior que sale esa obra que yo hago, que sale de mí lo que bueno o lo malo que pueda dar. Entonces hoy la invitación es a que ese juicio que hace el Señor también en su lectura de estos días, desde el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 25, en los versículos, cojámoslos desde el 34 en adelante, cuando dice así: entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibí la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui migrante y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y fuisteis a estar conmigo. Entonces los justos le responderemos: Señor,
Cuando te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos emigrante y te acogimos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. El rey les dirá: os aseguro que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A eso estamos convidados, a todas esas obras buenas, a todas esas obras buenas con el hermano. Él mismo vino y nos enseñó. Él mismo vino y se hizo uno de nosotros y nos mostró cómo actuar con el leproso, cómo actuar con el enfermo, cómo actuar con el débil, cómo ser bondadosos con el necesitado, cómo ser el buen samaritano que se acerca, que se abaja, que toca, que se hace cercano, que hace lo que puede por el otro. Estamos llamados, como nos invita el Señor, a hacer toda obra buena, pero también estamos invitados, como dice Pablo, a aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque si es bien, si es cierto que nuestro actuar nace de ese primer árbol, de ese fruto que comimos debido a la tentación del maligno, también es cierto que ya no estamos sujetos a ese árbol, que ya no le pertenecemos, que ya pertenecemos a la cruz, que ya pertenecemos al Señor, que esa cruz tiene que ver conmigo, que es su amor infinito, su misericordia entera, la que quiere saldar mi deuda, la que me ha comprado a precio de sangre y de amor. Ya le pertenecemos al árbol de la cruz y con él hemos sido muertos al pecado, muertos a la obra de maldad, a la avaricia, como bien las describe en Gálatas 5. Todas esas obras de maldad que nacen de la carne ya no tienen poder sobre mí, porque Él ha vencido. Y si en Él hemos sido muertos, en Él hemos resucitado a ser nuevas criaturas. Por la gracia de su Espíritu Santo donado, por la gracia de su presencia misma siempre en nuestra historia, por la gracia de su amor sin medida, hemos sido llamados a reflejar su rostro, a caminar según sus enseñanzas, a caminar detrás de sus huellas, a aprender a amar desde el amor mismo reflejado en la cruz, a aprender a tener misericordia en el hermano, porque en el hermano no solo lo hacemos por el prójimo, sino, como dice el Evangelio, es a él mismo a quien se lo hacemos. Estamos convidados a obrar el bien definitivamente, a dejarnos arrebatar por el Espíritu Santo, a dejarnos llevar por la esencia de nuestro ser humano, de nuestro ser creado por el amor y para el amor. Se me viene aquí una anécdota preciosa que nos comentó un hijo nuestro, Steven. Un día en su época de estudiante iba caminando porque no tenía plata por San Juan y para llegar a casa rápido cruzó por debajo del puente. A lo lejos vio a un indigente y la primera impresión en el corazón, nos cuenta él, fue de temor. Caminó y pasó de largo, pero algo lo retuvo. Se devolvió y abrazó a este indigente. No sabía por qué, le dio un abrazo y solamente eso, en silencio, y notó cómo el indigente lloraba en sus brazos. Hacer obras de misericordia se nos vuelve a veces tan fácil, pero tenemos que vencer esa intención de poner por encima de todo
nuestro beneficio. Esa intención que hay en nuestra realidad. Tenemos que dejarnos en definitivamente amar por Dios, dejarnos en definitivamente abrazar por su cruz y desde ese nuevo árbol a quien le pertenecemos, aprender a dar esos frutos que hay en nuestro interior. Que así sea. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento di de beber, si mis manos fueron sus manos. Entonces, la invitación es a asumir este camino, este estar a los pies de la montaña, esos 21 días como un proceso, como un camino que nos lleva a la montaña de la cruz, de ese árbol nuevo, de ese árbol de amor, de ese árbol donde el Señor nos muestra que nos ama tanto, que entrega a su Hijo único por ti y por mí, para que tengamos vida y vida en abundante. Ese camino que nos lleva no solo al monte de la cruz, sino que nos lleva también a la resurrección y a la Pascua definitiva, al paso del amor de Dios por cada uno de nosotros, a esa Pascua a la cual por la cual ya no le pertenecemos más al pecado, ya no le pertenecemos más a la instintividad carnal, sino que le pertenecemos al Señor. Y en Él y con Él somos convidados a crecer, a hacer todas estas obras de bondad que nos lleven paso a paso a vivir en Cristo y para Cristo, hasta que, como dice Pablo, lleguemos al día en que podamos decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Vamos a orar al Padre para que estas intenciones y esta necesidad que hay en nuestro interior se realice en este año, en esta Pascua. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Reina de la Paz, ruega por